Desde aquí, desde San Rafael, en este nuevo curso para universitarios, le damos la bienvenida a una nueva aventura misionera. Queridos todos, perdão por haceros esperar, pero ahora sí, estamos de vuelta con nuestra aventura misionera. Vamos directamente a las noticias con nuestro nuevo equipo. La formación del hombre consiste en el desarrollo de sus propias capacidades, en la formación de su propia libertad. Libre es el hombre capaz de decidirse según la medida de los más altos valores y metas. Y como dice el Evangelio de San Juan, la verdad os hará libres. Aprovechando las vacaciones de los jóvenes en enero, nuestros misioneros pudieron organizar los cursos para universitarios en Argentina, Brasil y Perú. Es una oportunidad para fomentar en los jóvenes la búsqueda sincera de la verdad en sus estudios, pues el hombre que encuentra la verdad descubre al mismo tiempo la base de su perfección. Fueron 10 días de curso, con charlas formativas de distintos temas, de filosofía, espiritualidad, historia, ética y teología. Personalmente a mí el curso me sirvió mucho, ya que estoy entrando a la universidad y el curso me brindou una base para poder buscar siempre la verdad en todo lo que me enseñen. E aqui a gente conseguiu aprofundar esses conhecimentos, né? A gente também aprende a como se portar e a como ajudar os outros universitários, né? As pessoas que não são católicas, que não conhecem a verdade e que muitas vezes não se esforçam para buscá-la. Vontade de querer defendê-la e propagá-la aos demais. Vale a pena todo o esforço no que se refere ao conhecimento da verdade. Onde jovens vivirán enérgicamente y con una fuerza varonil y con intensidad van a combater o erro y seguirán con esa misma valentía en procura da verdade. En Argentina, más de 100 jóvenes pudieron aún hacer un día de voluntariado en el Hogar San Martín de Tours. Además de los deportes, juegos y competencias en equipo, generando un gran entusiasmo entre los participantes. Para cerrar con llave de oro, en Argentina y Brasil, muchos de los jóvenes, terminado el curso, hicieron los ejercicios espirituales. Ahora que me despido, quiero hacer una advertencia. Nunca desprecien la ciencia y estudien como es debido. No den nada por perdido, busquen llamar la verdad. Aprendan con humildad y practiquen lo aprendido. Solo si habrán vivido en pos de la cristiandad. Janeiro também foi um período de acampamentos para jovens e adolescentes em Arequipa, Peru, San Martín de los Andes, em Argentina. As atividades, que envolvem um grande esforço por parte dos padres e seminaristas, levam os jovens a buscar objetivos mais elevados, que combinam esforço e gozo, sacrifício e alegria. Vamos con el primer puesto, el campeón de esta Copa del Campamento de Jóvenes 2023, el equipo de Perú.
misioneros, queremos agradecerle a todos su ayuda para que este campamento de jóvenes 2023 haya sido posible y los mismos jóvenes se lo quieren agradecer. Le damos la muchas gracias, le damos la muchas gracias, le damos la muchas gracias, todo corazón. Porque se lo merece, porque se lo merece, porque se lo merece, de todo corazón. A su vez, en los Estados Unidos se realizó en el Seminario Venerable Fulton Sheen, en Maryland, el Festival de Invierno, reuniendo casi 300 jóvenes de nuestras misiones de toda la costa este, así como un grupo de Alaska. Hubo 3 conferencias a cargo de los seminaristas Andrew, Jacob y Gregory. Mucho entusiasmo en el partido de fútbol. La Santa Misa y la Hora Santa de Adoración, en la que la mayoría de los jóvenes se confesaron. Por fin, una procesión rezando a la Virgen. El viernes, después de celebrar la Misa por la Vida, fueron todos a la marcha número 50 por la vida en Washington. Este año es un acontecimiento histórico, porque es la primera marcha que se celebra desde que la Corte Suprema revocó la histórica sentencia de Roe vs. Wade, la cual legalizó el aborto durante 49 años en aquel país, y que por gracia de Dios fue eliminada. También en París, Francia, la Madre Virgo Lucis y las Hermanas Luz del Sagrado Corazón de Jesús y Porta Lucis pudieron acompañar un grupo de nuestra Tercera Orden y participar de la mayor marcha por la vida hecha en aquel país, reuniendo más de 20.000 defensores de la vida. In the Jordan River, Jesus manifested himself as the Christ, the only begotten Son, the object of the Father's predilection. And it is in this baptism of Christ where the source of the baptism of all Christians and their spiritual wealth is found. It is a great joy for us as a religious family to be able to help at the shrine of the baptism of the Lord in Admagtas, Jordan. In a special way, our religious in the Holy Land were able to participate in the celebration of the feast of the baptism of the Lord in the Jordan River, with a pilgrimage and the Holy Mass celebrated by the Latin Patriarch of Jerusalem, His Beatitude Pier Battista Pizzaballa. He himself said at the beginning of the Eucharistic celebration, "It is a true joy that this great shrine has become small for us, due to the participation of more than 5,700 people." The construction of the sanctuary is moving forward, but there is still a long way to go. The IVE monks have been helping for a long time by receiving the pilgrims and mainly by praying in the place where Christ sanctified the waters of baptism and where we were all spiritually born. And going from the Middle East to the desire for Christian unity with the whole Church and in union with the Holy Father, we have celebrated the octave of prayer for that intention, which comes from the very heart of Christ. And since Christian unity is the special prayer intention of our contemplative sisters of the Blessed Gabrielle of the Unity Monastery in Italy, in those days, in addition to other activities such as conferences, they organized the celebration of the Mass in 2 Eastern Catholic rites, the Byzantine Rite and the Coptic Rite. La vocación religiosa es un tesoro peculiar de la Iglesia que no puede cesar de orar para que el Espíritu de Jesucristo suscite más vocaciones. Los religiosos son un signo vivo del siglo futuro para el pueblo de Dios y para el mundo. Signo
que al mismo tiempo se enraiza en la vida diaria de la Iglesia y de la sociedad, también mediante el hábito religioso. San Tommaso comprendeva bene che quell'abito, una realtà sì terrena, materiale, limitata, aveva però un significato infinito, di un Dio infinito, della scelta di un Dio infinito. La trascendencia del hábito religioso en la vida consagrada se extiende también a nuestros novicios en Italia y Ecuador, que tuvieron la gracia de recibir la sotana, que desde ahora debe ser para todos un signo visible del Evangelio y de Cristo. En Loja, Ecuador, 5 novicios recibieron el hábito de la Santa Misa, con la participación de sus familiares y amigos. E a Montefiascone, in Italia, c'erano 10 novizi provenienti da 6 paesi diversi, 3 italiani, 3 spagnoli, 1 slovacco, 1 lituano, 1 olandese e la prima vocazione israeliana. Grande è stata la partecipazione di familiari e amici che hanno potuto viaggiare per venire a vedere più da vicino come nella vita religiosa siamo davvero felici. La gioia che sperimentiamo qui in seminario è davvero un anticipo del cielo e quest'anno, in occasione della festa del nostro patrono San Vitaliano Papa, abbiamo avuto la grazia di offrire un omaggio speciale. Ogni anno in seminario cerchiamo di offrire qualcosa di speciale, come è stato negli anni passati con la Cappella per le Vocazioni, il monumento alla Vergine di Luján, anche con il campo di calcio. Per quest'anno abbiamo ristrutturato una vecchia aula e l'abbiamo trasformata in un piccolo museo della famiglia religiosa, con gli oggetti personali di coloro che sono più legati alla nostra storia. Una linea del tempo e un ricordo di ciascuna delle province. Tutto questo perché siamo eredi di una grande storia e dobbiamo imparare a vedere il nostro passato, a leggere la nostra storia nella profondità e a sentire il grande spirito di chi ci ha preceduto. E guardando al passato possiamo trovare una nuova ispirazione nell'arduo compito di incarnare il messaggio eterno del Vangelo nella cultura di oggi, per lanciarci nel futuro impegnando tutte le nostre forze per non essere schivi all'avventura missionaria. En Hong Kong, los religiosos junto con los terciarios de aquel país pudieron hacer una peregrinación a Macao, visitando además a nuestros misioneros allí. En Argentina, en Suncho Corral, se realizó el 9º Festival Folclórico Marcelo Morcela, con competencias de canto y la participación de distintas academias de danza. En Brasil y Perú, distintos grupos de religiosos terminaron los santos ejercicios espirituales de 30 días. ¡Viva la Virgen y viva la misión!